Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Rodríguez, soy la directora de la Maestría en Derecho, Modalidad e Investigación de la Universidad ICESI. Les doy la bienvenida a nuestra semana de maestrías. Hoy yo les quiero presentar un webinar muy especial que ha tenido, es un tema que ha tenido muchísima importancia para nuestra maestría y para el derecho en general, que es el tema de derecho y género y la inclusión de las mujeres en el campo jurídico. Les voy a presentar a la profesora Lina Buccelli. Lina es una maestra en temas de género, ella es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría de la misma universidad en Derecho y tiene su doctorado en la misma universidad, además es magíster de la Universidad de Madison en Wisconsin, donde también se especializó en temas de género. Lina hoy en día se desempeña como la directora del Observatorio por la Equidad de las Mujeres, OEM, que está basado en la Universidad de ICESI y es profesora de esta universidad. El tema de derecho y género es un tema actual, es un tema de tendencia, porque en la investigación jurídica es uno de los que más permiten incorporar nuevas metodologías, nuevas formas de pensar, de ver el derecho, nuevas formas de pedagogía, y pues para nosotros en la maestría es muy grato darle la bienvenida a Lina en este webinar. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar y gracias a mi colega y amiga Natalia Rodríguez por invitarme a este espacio. Vamos a hablar hoy de un tema muy cercano a mi corazón y ciertamente a mi trabajo, y es el campo de investigación del derecho y el género. Natalia me ha sugerido una primera pregunta muy sugerente y es justamente ¿por qué hablar de derecho y género es importante en la coyuntura, en el momento actual? ¿Y cómo no va a ser importante si estamos diseñando arquitecturas institucionales que de alguna manera tratan de hacer universos más inclusivos? El campo del derecho y el género habla justamente de eso, de cómo generar espacios que generen reconocimientos a la dignidad, que generen espacios de justicia social y esquemas de participación más justos para todos y todas. Entonces, en la justicia transicional es fundamental que tengamos formación, una formación robusta y sobre todo investigación de primera línea sobre cómo hacer enfoques diferenciales, sobre cómo de alguna manera hacer trazados jurisdiccionales, análisis jurídicos que tengan en el centro la interseccionalidad y la vulnerabilidad de distintas personas. Pero ¿de qué se trata el derecho y el género? Y esto es bastante interesante. Dentro del campo del derecho constitucional hay una subdisciplina que es el derecho y el género, o el análisis diferenciado. Esto fundamentalmente habla sobre la desigualdad y cómo el derecho puede en algunos momentos corregir la desigualdad de alguna forma, o, según lo dicen el análisis económico del derecho y las teorías críticas, propiciarla. Esto quiere decir que nosotros, con herramientas jurídicas, fundamentalmente, lo que hacemos es tratar a veces de arreglar desigualdades sociales. Las acciones afirmativas son un buen ejemplo de esto. La ley de cuotas que tenemos desde 2010, por ejemplo. Pero otras teorías nos están señalando que a veces los diseños institucionales generan incentivos cruzados, perversos, o el derecho construye identidades y distribuye recursos de manera inequitativa. El campo del derecho y el género desde el cambio constitucional de 1991 trata de abordar estos temas. Y en Colombia ha sido muy fértil su producción desde 1995. Miren esta gráfica tan interesante. Esto es un estudio bibliométrico que hicimos aquí en la Universidad ICESI, que nos muestra fundamentalmente cómo se mueven las publicaciones de derecho y género desde 1997 y hasta 2018. Miren ese incremento tan profundo de la producción de profesores y profesoras en temas relacionados con la desigualdad, fundamentalmente de las mujeres. Pero lo que hace el campo, y miren también estos datos interesantes, es a partir de 1991 producir lecturas regionales de cómo estamos operando las mujeres y cómo el derecho o los análisis jurídicos incorporan o no incorporan equidad de género dentro de sus metodologías. Bogotá aparece con un 25% de la producción,
concentra un gran número de universidades, pero para hackear el centralismo tenemos entonces una participación muy importante en la producción de literatura, en la conformación del campo, en Antioquia, en los Santanderes y en el Valle del Cauca. Y el grupo de Derecho y Género de ICESI está ahí con una producción bastante importante. Pero Natalia me preguntaba una cosa que me parecía muy interesante y es ciertamente cuáles son las innovaciones metodológicas en el campo. Y yo podría mencionar muchas, pero me voy a concentrar en tres. El campo del derecho y el género ha renovado la literatura jurídica como, si se quiere, una revolución. Y es una revolución porque los estudios de género en general, pero sobre todo en particular en el derecho, implosionan las líneas ortodoxas. Entonces nosotros traemos métodos de la antropología, de la sociología, de la ciencia política, de la economía, destruyendo de alguna forma las barreras disciplinares y generando una transformación de la lectura de las instituciones jurídicas ortodoxas. Esa transformación, que es una transformación tan importante, se genera con estos criterios de equidad que les he comentado desde el principio. De alguna manera abandonamos esa creencia de que el derecho tiene que tener estándares normativos generales y migramos hacia contextos de análisis de la mano de lo que nos ha enseñado el campo, contextualizados, singulares y particulares. Y eso hace toda la diferencia en la forma en la que establecemos las metodologías para los estudios jurídicos. La primera gran innovación es entonces una innovación metodológica para el campo, cómo analizamos esos casos. Pero la segunda, y ahí están mis colegas renovando la dogmática penal, el derecho procesal, el derecho probatorio, es ciertamente la intervención que hemos hecho en el campo dogmático, como las teorías de género y los estudios de teoría jurídica feminista han entrado a renovar las lecturas dogmáticas del derecho tradicional, generando unas variaciones, unos resultados bien interesantes que de alguna manera están en la punta de la innovación de los estudios jurídicos actuales. Y la tercera son, si se quiere, unas herramientas, el abordaje de unas herramientas tanto pedagógicas como instrumentales de análisis para desarrollar la lectura de casos concretos y situados. ¿Qué es lo que ha desarrollado estudios de género? Escenarios pedagógicos inclusivos, por ejemplo, herramientas de medición de indicadores de desigualdad, cómo medir la satisfacción de los derechos para escenarios sociales asimétricos, cómo generar rutas de atención que sean amigables con las diferencias, que no generen dobles victimizaciones, que generen, por ejemplo, valoraciones probatorias indiciarias, que es algo que el derecho o el canon jurídico tradicional no tenía dentro de su lecho. Cómo generar lecturas de alguna manera probatorias, indiciarias, que desconfíen de las pruebas directas y valoren probatoriamente distinto los casos objeto de análisis. Entonces, la tercera innovación fuerte que hacen los campos de género, la primera es la metodológica, la segunda, la dogmática, es en las herramientas de análisis, proponiendo rutas, procesos, indicadores, fundamentalmente vehículos de trabajo que transforman las herramientas de trabajo para la disciplina. ¿Qué hace ICESI en género? ICESI, y yo estoy muy orgullosa de eso, es uno de los líderes en esta clase de trabajos en el país. Les voy a contar solamente tres cositas de las que estamos haciendo. El programa de estudios de género está levantando la primera ruta de atención institucional a las distintas violencias basadas en género. Eso se está haciendo con una investigación mixta, con métodos cualitativos, cuantitativos, con cartografías sociales que nos, de alguna manera, sensibilicen a la dimensión espacial de las violencias de género, dónde y en qué lugares las mujeres sienten más riesgo, para de alguna manera liderar o participar en unos diálogos que nacionalmente han sido muy prolíficos desde los últimos años en la regulación de la inequidad de género en los escenarios universitarios. Y esto es muy importante porque
Acuérdense que las universidades han liderado la reflexión organizacional sobre cómo hacer rutas de atención a víctimas de violencias de género. Este proyecto nos sentimos muy orgullosas, esperamos tener los primeros resultados este año y trazar el camino hacia la implementación de esa ruta que seguro vamos a presentar en distintos escenarios. El segundo es el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que está a mi cargo desde este año y también es un proyecto con un alcance importantísimo. Esto es el primer observatorio para la mujer sistemático del suroccidente que está tratando de generar datos originales con unas encuestas en 4 municipios por ahora del Valle del Cauca, encuestas a mujeres que busquen medir sus niveles de autonomía en 3 dimensiones. Autonomía personal y familiar, ahí vienen temas de trabajo de cuidado, vienen temas de derechos sexuales y reproductivos, vienen temas de trabajo doméstico. De alguna manera, la dimensión de la autonomía económica es la que le sigue y el liderazgo y la participación política de última para no solamente medir el acceso que las mujeres tenemos al espacio público, sino la participación que hacemos en organizaciones sociales y comunitarias. Y con esa gran encuesta, teniendo datos de primera línea, el norte fundamental de ese observatorio es generar política pública local inclusiva. Y creo que entonces hacer estos trabajos que tienen un impacto concreto en la vida de las mujeres y que empiezan a pensar las variaciones desde nuestra región, desde nuestro contexto, son el fruto de la investigación que a mí más me enorgullece y más me emociona. Entonces, estén también pendientes de los datos, de la generación del indicador de autonomía individual que hará el observatorio y de la propuesta de políticas públicas que, por supuesto, discutiremos con los candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones. Y además de eso, voy a hacer aquí una cuñita, y es que en agosto de este año tenemos el foro precedente dedicado justamente a este tema del que estamos hablando. Derecho y género como un campo innovador en los estudios jurídicos. Tenemos mesas sobre movilización social en materia de género, cambios jurisprudenciales, cambios legislativos, género en las universidades, innovaciones metodológicas dentro del campo de género. Y van a venir unas invitadas que no me extiendo ahorita, pero estén pendientes porque ese va a ser, yo creo que el evento de género y derecho más importante que se desarrollará este año en nuestras fronteras. Y para terminar, ¿qué han hecho los estudiantes y las estudiantes de nuestra maestría? Muchísimo. Lo que hacen los estudiantes en nuestra maestría de investigación, programa que dirige Natalia, es muy importante sobre todo para este campo y hemos tenido muchas investigaciones reconocidas, producidas por nuestras propias estudiantes. De ese eje que es grueso voy a mencionar 3 que me parecen fundamentales y que incorporan además estudiantes que recientemente han adquirido su título o que están en el proceso de terminar su programa de maestría. Primero, Natalia Salas hace un trabajo de análisis de movilización de derechos de la población trans. Yo estoy muy orgullosa de este trabajo porque sinceramente Natalia hace una caracterización muy particular de las formas en las que la movilización social con impacto jurídico excluye de manera particular a la población trans. ¿Y la excluye cómo? Generando unos diálogos bien tensos con las ONGs y generando debates también tensos con los derechos de identidad. Esa caracterización que hace Natalia de la movilización legal en la población trans es sin precedentes en toda Latinoamérica y esperamos, ya salió publicada el primer artículo, esperamos que salga publicado muy prontamente el segundo. La segunda investigación que les quería contar es de la estudiante Jessica Gómez. Y Jessica trabaja en algo interesantísimo y son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Ella lo hace utilizando el enfoque de derechos humanos, pero nos pone con esta investigación en aprietos frente a temas que el derecho no pensaría abordar. ¿Cómo hacemos para enfrentar el deseo de las personas con discapacidad? ¿Cómo hacemos para regular, por ejemplo, la maternidad y la reproducción de estas personas que han sufrido tantos protocolos de eugenesia históricamente? ¿Cómo hacemos para generar inclusión dentro de la justicia reproductiva a estas personas con capacidades diversas?
ese trabajo en estándares, en construcción de estándares de derechos humanos y en propuestas normativas es un trabajo interesantísimo que todos y todas deberíamos leer para saber cómo manejamos y cómo nos podemos aproximar a las interacciones con las personas con discapacidad. Y por último, una estudiante actual, no se ha graduado, estas dos ya son egresadas, Género y Seguridad Social, María Fernanda Molinares. María Fernanda está tratando de hacer una lectura diferencial de la seguridad social en Colombia, analizando en concreto cómo el derecho laboral incorpora algunas políticas sociales que con base en principios de asociación y colectividad, caracterizados por ella como feministas, de alguna manera le aportan a una tendencia muy amplia a la flexibilización y a la neoliberalización de los esquemas de trabajo. Esa lectura de seguridad social y de política social en derecho laboral nos va a dar unas herramientas importantísimas para entender el mundo del trabajo hoy, donde la empresa más grande de transporte del mundo no tiene contratos laborales, Uber, donde la empresa de hotelería más grande del mundo también no tiene empleados oficiales, que es Airbnb. Entonces, entender esos nuevos esquemas del trabajo y cómo el trabajo en el mundo contemporáneo se ha feminizado es de alguna manera clave para comprender los aportes que hace el campo. Y bueno, yo con esto los dejo, espero que haya sido un barrido general, pero que les dé una buena impresión de esto que trabajamos aquí de manera tan seria. Invitadísimos e invitadísimas a participar en nuestros foros, en nuestras publicaciones, en las distintas dimensiones en las que generamos interacción académica y sobre todo a vincularse con la maestría de investigación, que es un proyecto pionero en la región para formar profesoras, profesores, investigadores e investigadoras, valga la redundancia, del derecho en nuestra región. Muchísimas gracias, Alina Buccelli, mi amiga, mi colega, y además la directora del Observatorio por la Equidad de las Mujeres. Sabemos que la investigación que se está llevando a cabo en ICESI va a verse enaltecida por su trabajo y por el de ustedes en el momento en que se vinculen a nuestra maestría. No solamente hacemos temas de derecho y género, estamos a la vanguardia de la investigación en el suroccidente y los quiero invitar muy especialmente a que se conecten a la página de ICESI, www.icesi.edu.co. Miren nuestra maestría, miren lo que hacemos, se familiaricen con nuestro trabajo. Muchísimas gracias de nuevo.